Muy buenas tardes y ya casi noches aquí en España y muy buenos días y casi tardes en América. Les damos la bienvenida a esta que es la primera edición de Bonito Charco. Bonito Charco, que son conversaciones transatlánticas sobre branded content con especialistas, con profesionales de la comunicación de Hispanoamérica, un evento de la BSMA España. Primera edición de Bonito Charco. Y bueno, vamos a abrir estas conversaciones que el objetivo de Bonito Charco es precisamente hablar de branded content, hablar de los contenidos que están haciendo las marcas y los otros players que hacen branded content en la región, con la idea de eso, de ver qué es lo que se está haciendo, compartir experiencias y ver cómo podemos hacer mejores contenidos. La idea es tener estas conversaciones de forma transversal, como será la que tenemos hoy, con gente de México, con gente de Colombia, con gente de Ecuador, además de quienes participamos desde España, y luego también tendremos conversaciones verticales en las que iremos de país en país o de temática en temática. Bueno, hoy primero estoy con el gustazo de tener a Pablo Muñoz, director general de la BSMA España. Gracias, Roger. Pues una vez más aquí, haciendo de las cosas que más nos gustan, ¿no? Eso es, charlar sobre branded content y además con tres grandes amigos. Es así, yo siempre, bueno, defino que Pablo y yo, y bueno, y quienes nos juntamos a hablar de estas cosas en la asociación somos content nerds, ¿no? Porque a poco que nos dan un café o una cervecita nos ponemos a hablar y a desmenuzar del branded content, y hoy es un gusto el expandir esta conversación con de nuestros tres invitados que tenemos, que son de lujazo, y por eso estamos arrancando con esta puntualidad, porque la hora de nuestros invitados es, vamos, valiosísima, por lo cual vamos a tratar de mantener la puntualidad y de sacar lo más que podamos de esta conversación. Tenemos por una parte a Mariana Sanz, CEO de Edelman, Latam y México. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo están? Encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, aquí en este espacio virtual y allá en España y por acá de este lado del charco. Un placer totalmente. Tenemos también a Andrés Vargas, Partner y Head of Innovation de FCB First de Colombia. ¿Qué tal, Andrés? Hola, ¿cómo estás, Roger, Pablo? ¿Cómo están todos? Muy bien y muy contento de poder compartir este rato con ustedes. Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Y también, por último, last but not least, tenemos a Rafa Ordóñez, gerente regional de Norlop Wonderman Thompson de Ecuador. ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pues muy bien, la verdad es que muy contentos aquí de expandir esta conversación y de tener este evento híbrido que la verdad es que es una cosa con la que vamos a experimentar. Hoy por hoy tenemos, bueno, el branded content ya es un híbrido y a nosotros nos gusta hibridar todas estas cosas y lo que estamos experimentando es precisamente con esto, con un evento que es presencial de una parte y de hecho voy a pedir la colaboración de nuestros asistentes aquí en Madrid. Por favor, un aplauso, eso, un teléfono que se caiga, algo de eso. ¿No? De este lado tenemos a un montón de gente y proyecto que probablemente en unos meses tengamos a lo mejor 4 eventos conectados en 4 ciudades distintas y que podamos ser mucha gente participando en este diálogo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar aquí en forma presencial, en forma online y pues vamos a dar directamente paso a la conversación, ¿no, Pablo? Genial, si me permites. Para empezar, me gustaría formularles a ellos tres una pregunta en abierto, muy rápida. Nosotros en BCMA en España vamos a presentar el mes que viene la 7ª edición del Content Scope. Es un estudio que venimos haciendo en donde siempre empezamos, tanto preguntándole a directores de marketing como al resto de los agentes, una pregunta que es la misma que os traslado a vosotros. Decirnos, por favor, muy brevemente, casi como una nube de tags, esas palabras que os vienen a la cabeza de manera inmediata cuando hablamos de branded content. Cualquiera de vosotros, por favor. Hacemos una pequeña ronda. Vale, pues si quieren yo empiezo en representación de las mujeres, que soy la única mujer en este panel, así que muy feliz. Yo diría que tiene que ser relevante, natural, entretenido y tiene que ser genuino, ¿no? Cuando hablamos de esos valores de las marcas que muchas veces queremos transmitir a través de branded content, tiene que ser genuino. Rafa.
Bien. Bueno, coincido, relevancia, contenido, y agrego lo real, ¿no? Me parece que eh, la autenticidad es el nuevo aspiracional de hace unos años y el branded content es un sinónimo de eso, ¿no? Andrés, tu turno. Yo creo que la palabra clave es impacto, porque lo que realmente diferencia el branded content del resto es esa capacidad de, con una frecuencia más limitada, lograr dejar un mensaje que cambie la forma de pensar de la gente, que cambie hábitos. Y eso es, digamos que el poder más grande que tiene el branded content, esa capacidad de impactar. Me ha parecido muy interesante porque coincidís en muchísimas de las palabras que aparecen también cuando hacemos el estudio. Relevancia, entretenimiento, impacto, son de esas palabras que más salen. Pero destacaría como elemento interesante la originalidad, que creo que también habéis comentado, ¿no? La autenticidad. Me ha parecido un arranque Total. simpático. Muy bien. Bueno, por seguir también hilando con algunos de los eventos y de los contenidos que hacemos aquí en BCMA España, estamos ya preparando la edición de los premios BCMA de edición 2023, que por primera vez van a tener un premio al mejor branded content de Hispanoamérica. Y entonces, para ir calentando un poquito motores, yo me gustaría preguntarles sobre algún proyecto de contenido, de branded content que estén haciendo en estos momentos. Y para abrir boca, Rafa, nos han contado por ahí que estás haciendo un proyecto de documental para Netflix, ¿es posible? No sé si se puede hablar de eso y si nos puedan comentar cualquier cosa que nos puedan así compartir, se los agradecemos. A ver, Netflix es un referente en mis charlas porque yo soy uruguayo, trabajo en Ecuador, pero en Uruguay se está produciendo mucho para Netflix y demás. Entonces es como un referente. Lo que hicimos fue tenerlo como referencia. Ojalá saliera en Netflix, pero lo interesante de ese proyecto, digo por la aclaración, no es que lo encargó Netflix, ni mucho menos. Lo que sí sucedió es que nos solicitaron, a veces el branded content hay que buscarlo, ¿verdad? Te lo están pidiendo o la marca lo está necesitando y vos no te diste cuenta o no ves la oportunidad. A nosotros nos pidieron un video corporativo de una empresa muy grande, una de las empresas más grandes del Ecuador. Eh, si no es la más grande de todas, factura más de $1.000 millones al año, que para Ecuador eso es mucho dinero. Eh, nos pidieron un video corporativo para poder presentar a la empresa, nada más que eso. Eh, Parecía casi un brief de un PowerPoint animado contando los años y los logros de esta familia, etcétera, etcétera. Y eso lo transformamos cuando vimos las necesidades que tenían en realidad. Ellos necesitaban hablar de la historia de la empresa, necesitaban hablar del alma de la empresa, que era la familia de la empresa. Entonces, lo que propusimos fue un video, es una película documental, y contratamos a un documentalista, que es Pablo Casacuberta, eh, con varias películas ya realizadas en Uruguay, en Los Ángeles, en la India, en Londres. Este es un peso pesado, que por suerte somos amigos, y le interesó el proyecto y lo estamos terminando de editar. Y después de esta reunión, les juro que voy a presentarle a uno de sus hijos este documental de 30 minutos, que es digno de salir donde sea. Eso es así. Después veremos la vinculación, son las dos patas, ¿no? de branding content, la idea, la oportunidad y la distribución sería como la otra, la otra pata que tiene que darse para poder salir adelante. Pero bueno, por ahí vamos. Hay otros proyectos culturales que hemos hecho eh, que hoy tienen este nombre, pero que de una radio se armó un, un movimiento cultural como fue el de la X en Uruguay. Y Argentina también la conocen, que es un movimiento cultural que trascendió su producto, productor de bandas y de todo lo que es el rock uruguayo, y gran parte de Río de la Plata salió de ese proyecto y fue contenido de marca 100%.
Y después con el amigo Sunde intentamos, la pandemia le puso las trabas. El proyecto estaba vendido, que era, sí, un documental. Era era una serie de unos viejos, como un método Kominsky, igual, de ese estilo, para unos pañales para adultos que hay acá en Ecuador. eh, y era muy interesante hacer una serie en un lugar donde los viejos acá viven como más de 100 años. Y bueno, de ese tipo de cosas que uno va rescatando por vivencias, por oportunidades y demás, es que se arman proyectos súper interesantes de contenidos, eh, creo que recién empieza todo esto, ¿verdad? Qué interesante. Andrés, ¿algún contenido por vuestro lado en FCB First? Sí, nosotros venimos ejerciendo alrededor del branded content durante muchos años y hemos tenido muchos aprendizajes, y uno de los más grandes en la actualidad es la posibilidad no solamente de comunicar una marca, sino comunicar ese cambio de hábito que la marca necesita. Eso es trascendental en categorías, por ejemplo, como el healthcare. Muchos de los medicamentos necesitan exponer la condición sobre la mesa, la condición que están sufriendo las personas sobre la mesa, para poder que haya un cambio de frente y que la gente empiece a mirar esa condición para poder empezar a encontrar una solución, y la solución pues básicamente está en ese medicamento. Esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y nosotros encontramos que ese camino también es muy útil para otra categoría, que es el reciclaje. Nosotros manejamos una marca en Colombia de reciclaje de residuos electrónicos, y tiene un concepto bellísimo que es la minería urbana, es decir, extraer minerales de los residuos electrónicos, minerales que ya se extrayeron de la tierra alguna vez y que en la actualidad resultan muy útiles porque se les puede dar una segunda oportunidad. O sea, para hacértelo breve, en un computador puede haber oro, platino, estaño, puede haber un montón de cosas que resultan útiles además del mismo plástico. Estamos trabajando con una serie de mini documentales que ilustran un poco el tema, y sobre todo ponen sobre la mesa lo mal que estamos reciclando los humanos, porque creemos que en el tacho de basura del reciclaje se puede depositar una bombilla, o se puede depositar una pila, o el cartucho que ya no tiene tinta de la impresora. Y resulta que no. Estos desperdicios que están todo el día en nuestra casa, si terminan en un relleno sanitario, pueden ser fatales. Entonces, lo que queremos es poner sobre la mesa eso, lo mal que lo estamos haciendo y cómo hay compañías que ya se están encargando de solucionarlo. Va a ser un contenido muy bonito. Y hablando un poco del tema de distribución, vamos a hacerlo con una serie de aliados, de medios de comunicación aliados, pero llevando el tráfico hacia un lugar propio del contenido. Porque una de las cosas que más apreciamos hoy y que el branded content es capaz de entregarnos es data. Así que vamos a movernos por ahí. Muy bien. Mariana, ¿tú algo que nos puedas contar? Claro, retomo algo de lo que mencionaron tanto Rafa como Andrés, que tiene que ver con, Rafa hablaba de la importancia de la distribución, Andrés hablaba de la importancia del cambio de hábitos, y creo que el branded content es esta nueva materia que nos permite además que esta industria pueda trabajar juntos y cada vez más hagamos desde las agencias que éramos tradicionalmente de relaciones públicas, pues hagamos una buena sociedad con quienes tradicionalmente hacían esto, ¿no? Entonces todos estamos aprendiendo a hacer estas cosas nuevas. Y un gran ejemplo de ello fue lo que hizo Edelman junto con Dove, que es uno de nuestros clientes globales, en donde hicimos una campaña que tenía que ver con un corto animado que se llama Hair Love, si lo quieren buscar, está por todos lados.
Y era una intención de terminar con esta discriminación que hay alrededor del pelo afro en los Estados Unidos. Y el apoyo de Edelman, más allá de la donación, los costos de producción, la contratación de un creador de contenido, un guionista que se dedica a hacer cortos animados, Edelman creó una campaña junto con Dove que se llama For Your Consideration para la película una vez que había recibido la nominación al Oscar. Entonces, claro que pues hizo una enorme distribución alrededor de Estados Unidos, salió en todos lados, en los medios de comunicación, en las redes sociales la gente hablaba de esto y además importante cómo retomaba todas estas cosas de las que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? Se volvió relevante, se volvió cercano a la gente, muy genuino y bueno, pues finalmente el corto gana el Oscar. Y pues esto creo que es un ejemplo redondo de cómo estas campañas millonarias a las que pues tendrían acceso solo las grandes producciones de Hollywood, las marcas le entran con una causa que va de la mano de sus valores y la marca al final del día pues tenía una presencia bastante sutil, no era una cosa muy evidente, pero pues utilizando el lenguaje del cine y estos nuevos vehículos, logra generar eso, ¿no? Confianza alrededor de los valores que son importantes para Adobe y que los acerca con sus audiencias a través de casos como este, ¿no? Qué maravilla que hayáis mencionado los tres la idea de distribución. Nosotros en BCMA España, que hemos editado recientemente una guía práctica de cómo elaborar una estrategia de branded content, uno de los temas que insistimos mucho es que tan importante como la creación y la producción del contenido es la distribución de ese contenido. A mí hay una frase que me encanta y que comparto con vosotros, que es esta de "Content is king, sí, but distribution is kong". Con lo cual, que hayáis incidido los tres en distribución me encanta. Si os parece, introducimos otros dos temas que están ahí siempre en esa nube de tags que hablábamos al principio. Uno, yo os formularía una pregunta sobre el mundo del entretenimiento, pero hay otro del que tenemos que hablar, que es el propósito. Ahora que hablamos tanto del propósito, y nosotros en BCMA tenemos una comisión de Branded Content con propósito, con lo cual hacemos alguna pregunta sobre propósito, ¿no? Pues sí, Mariana, ¿qué te parece, no? Si hablamos del mundo propósito y si hay alguna tendencia que tenga que ver con este hilo que hay entre los contenidos y esta cuestión más como intrínseca, ¿no? De lo que el driver de las marcas, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues el propósito es una de las cosas que vemos al centro del branded content, es parte de lo que las marcas utilizan para llevar y conectar con sus audiencias. Pero creo que lo que tenemos que ser muy cuidadosos también un poco es en el exceso. Creo que de pronto estamos cayendo un poco en este exceso de ahora todo el mundo quiere hablar del cambio climático, todo el mundo quiere hablar de diversidad, todo el mundo. Y la verdad es que por eso en un principio hablaba yo de ser genuino, ¿no? Tiene que verse natural, tiene que verdaderamente estar en conexión con los valores genuinos de las marcas, porque si no, es exactamente, genera al revés del efecto que buscaríamos con estas audiencias, ¿no? En Edelman, cada año trabajamos en el Edelman Trust Barometer, que es un ejercicio que hacemos alrededor de la medición de la confianza en las instituciones. Y una de las cosas que hemos detectado últimamente, y los números me parecen bastante interesantes, es alrededor de la generación Z, que además es esta generación que va marcando un poco también las tendencias de cómo los demás, que no estamos tan jóvenes, vamos consumiendo nuestras marcas, ¿no? El 8 de cada 10 miembros de la generación Z compran de acuerdo a sus creencias y el 57% de los Gen Zs o Gen Zers dicen que las marcas deben de transparentar sus valores y sus posturas sobre aquellos problemas o aquellos temas sociales que les interesan. Entonces, a partir de eso es que determinan su elección de marcas. Y en ese sentido, pues por eso el purpose y el tema de los valores se vuelve central para todo este trabajo de branded content. Pero me gustaría nada más regresar a mi punto del principio. Tiene que ser verdaderamente genuino para que entonces sea relevante. Absolutamente de acuerdo. La distribución, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y coherente, ¿no? Y sí. Coherente, me parece que eso es importante porque marcas que antes eran nada,
piensan que hacen una campaña en pro de algo útil para la humanidad y que ya está. Pero no, es muy genuino lo que estás haciendo, pero el tema es que tenés una historia que no te creo, o sea, no es así nomás. Es un trabajo que lleva tiempo. Es muy interesante lo que contás. En España se está hablando ahora mucho, hay una campaña para mostrar lo que se llama el pink washing. Ya teníamos muy claro la idea de greenwashing, ¿no? Y introducir esta idea del pink washing me parece muy interesante y está en un debate que podríamos hablar largo y tendido. Pero bueno, el otro tema que os queríamos comentar, entertainment. Los que me conocen ya me llaman pesado, yo recomiendo frecuentemente el libro Buen Entretenimiento del filósofo coreano Byul-Chul Han, que él, de otras cosas, dice que hoy, para formar parte del mundo, hay que resultar entretenido. Y eso nos lleva a un campo que tiene que ver con el advertisement, evidentemente, pero también con el edutainment, con el infotainment, y de ahí quizás el formularos una pregunta, Rafa, por ejemplo, tú, ¿te parece que estamos haciendo contenidos suficientemente entretenidos, que estamos consiguiendo trasvasar ese entretenimiento con la E con mayúsculas que entre también en el terreno de la educación, en el terreno de la información? A ver, yo creo que estamos en una crisis de contenidos en general, ¿no? Basta ver los números de Netflix y cómo reflejan su crisis. Me parece a mí, pero es muy personal, no tengo ningún estudio que lo avale. Eh, También creo que eh, hubo como un boom, ¿no? Por crear contenidos y ver cómo se monetizan enseguida. Eh, y ahora cuando te hablan de contenidos, todos hablamos de documentales. En el último, no sé, semestre, no hay presentación en que los equipos no presenten en algún lugar algún documental. Como que se encontraron. Me parece que se abrió el juego y hay muchos players que están haciendo un buen trabajo, pero no un contenido. O sea, seguimos viendo Gran Hermano, por ejemplo, ¿no? Hablando de contenidos, no vi nada que digas, wow, este, yo qué sé. Me parece que estamos entrando en algo que está un poquito aburrido, mm, como más de lo mismo, seguro. Esa es mi opinión. ¿Alguna experiencia en Colombia, Andrés, o en México, Mariana? Yo creo que lo de el exceso de documental es consecuencia de una especie de renacimiento que tuvo ese formato gracias a Netflix, porque nos enseñaron a ver historias reales y creo que en parte son los causantes de la tendencia hacia esa mirada realista que se quiere del mundo actual. Ya no es tan relevante ver una foto trabajada en Instagram, sino que quiero ver lo que estás haciendo en este momento como lo hace TikTok. Y eso repercute necesariamente en los grandes formatos. El documental pasó de ser lo que veíamos en National Geographic, que podía ser perfecto para dormir una siesta, a lo que vemos hoy, que es el seguimiento prácticamente en tiempo real de un asesino o unas cosas que son realmente interesantes y que le dieron a ese formato otro contexto. Ahora, yo les invito a que hagan un experimento y es que vean cualquier documental en Netflix de estos, hay de todo, desde el que dice que el pan es un veneno hasta el que dice que ¿por qué vamos a dejar de comer pan si el pan ha existido siempre? Mírenlo con el ojo crítico de alguien que hace branded content y se van a dar cuenta que todos tienen una marca detrás, todos tienen a alguien alimentando con su dinero la producción del contenido. Hay uno muy interesante en Netflix que dice que uno no debería comer pez. Y empieza uno a darse cuenta cómo cada vez te van llevando más es a un veganismo y a una situación o sea, no, muy bien trabajado, con una investigación detrás muy interesante, pero que claramente tiene algún interés en algún lado, ¿cierto? Por eso es que se vuelve tan importante el branded content para hacer ese, entre comillas, inception de poderle entregar a la gente
un mensaje que le puede cambiar un hábito o un lifestyle y que termina obviamente contribuyendo hacia un beneficio de una marca. Por eso es que también se vuelve tan relevante todo esto que se hace alrededor de las minorías, que digamos que en un equipo creativo, después de hacer una campaña, la cereza en el pastel fácilmente puede ser irse por ese camino. Ahora, yo creo que todos los que estamos acá hemos visto mucho contenido durante toda la vida y eso también nos sesga un poco a ser sorprendidos. Pero también creo que nos estamos perdiendo algunas audiencias que están haciendo cosas muy relevantes. O sea, el impacto tan interesante que tiene hoy en día, por ejemplo, el freestyle, son estos chicos que rapean, que cantan, que de alguna forma existió desde siempre en Estados Unidos y era de esos encuentros callejeros, se está tomando Latinoamérica de una manera abismal. En Argentina son dioses y algunas marcas ya han intervenido. Es decir, el freestyle no sería lo que es hoy sin Red Bull, sin lo que ha hecho Red Bull alrededor. Entonces yo creo que también depende mucho de las audiencias y yo siempre he creído que le decimos al content que es el rey, pero en realidad la que manda es la reina, que es la audiencia. La audiencia es la que nos dice qué tenemos que hacer. Hay que escucharla, hay que hacerle caso, hay que obedecerle y en ese orden de ideas es que se irán trabajando y lanzando esos nuevos formatos que cada vez sean más relevantes para esos nichos. Cada vez el contenido yo siento que está más disperso en pequeñas audiencias que se van entrecruzando unas con otras. Esa época de los fenómenos en el entretenimiento cada vez son menores. O sea, que todo el mundo se vuelque a ver la misma pantalla a la misma hora, cada vez va a ser menos visible, a menos que sean eventos como el Mundial de Fútbol o millones de dólares en promoción, en pauta tradicional para ir a ver una película como Wakanda Forever. Oye, pues está tomando forma la conversación, está muy bien. Quiero recordar a las personas que nos están siguiendo a través de Twitch que también nos pueden enviar sus preguntas y que ya las formularemos Pablo y yo a medida que vayan llegando. Y bueno, ya que estamos en este momento de conversación sobre la distribución y sobre las plataformas, tenemos un tema ahora que no podemos evitar y que tiene que ver con esto, con las plataformas, con las marcas y con la atención, que es esta apertura reciente de Netflix y que seguramente será en cascada con otras plataformas a la pauta publicitaria, ¿no? que mencionaba ahora Andrés. Y me gustaría preguntarles cómo ven este nuevo escenario. ¿Creen que esta apertura de las plataformas a la introducción de las marcas va a dar pie a innovación en formatos? Probablemente veamos más formatos de branded content, o simplemente será, oye, pues mira, ya tenemos otro sitio donde poner spots y punto pelota. No sé, ¿cómo ven este nuevo escenario? ¿Rafa? Para mí va a ser como un paso atrás para la audiencia, en el sentido de que las marcas, si tienen la posibilidad de interrumpir, lo van a hacer. Eso es lo que me parece, ¿no? Es personal la opinión, no es lo que quisiera, pero vas a poder pautar en Netflix como pasa en YouTube. Hoy vas a ver un video y te tenés que comer 5 segundos y ya piensan en 5 segundos, lo cual es terrible porque no decís nada y saltás, ya tenés 2 seguidos, no puedes hacer el primero y bienvenido. Así va a ser Netflix. Creo que igual. Muy probablemente. Quizás una de las ventajas sea la data que va asociada, ¿no?, también a estas plataformas y nos permitirá igual por lo menos segmentar más o hacer otro tipo de contenido más yendo a esos nichos que hablabais, ¿no? Sí. Esto me da pie a haceros una pregunta que es de estas casi obligatoria en un momento como el actual, hablar de la influencia de la tecnología y sacaros esto. Los temas de candente actualidad,
metaverso, NFTs, inteligencia artificial, ¿cómo creéis que puede afectar o si abre una ventana de oportunidad también para la creación de contenidos de marca? Yo creo que sí, yo creo que sí abre una oportunidad, pero estamos, yo siempre cuento esta anécdota, ¿se acuerdan del GIF? El GIF cuando empezó Internet era unos dibujitos ahí, una animación fea, pixelada, que nadie entendía para qué, y de repente tuvo una explosión cuando se le encontró un uso. Lo mismo le pasó al QR Code. El QR Code hace 6 años nadie entendía por qué tenía que poner eso tan feo, qué relevancia puede tener esto. Después de la pandemia, todo el mundo quiere poner un QR Code. Vimos en el Super Bowl el comercial este lleno de QR Codes. Y el QR Code le encontró por fin un servicio a la humanidad. Eso es lo que no hemos podido encontrar del todo con el metaverso. En este momento estamos probando, sigue siendo la cereza en el pastel, la realidad virtual marea, tiene todavía muchos inconvenientes, es costosa. Nosotros somos una compañía 100% remota y por lo tanto en algún momento estudiamos la posibilidad de hacer nuestras reuniones en la sala virtual que promueve Meta con los óculos y toda la cosa. Y no es ni funcional ni rentable todavía, pero lo va a hacer. Seguramente le seguirán explorando, le seguirán invirtiendo muchos millones de dólares hasta que llegue a algún lugar. Ahora, tener una vida artificial o una segunda vida ha existido desde el famoso chatcito de Second Life, que fue muy popular en los 90. O lo vemos hoy con nuestros hijos e incluso personas más adultas jugando en Roblox. Roblox para mí es un muy buen ejemplo de un metaverso, porque no tiene realidad aumentada ni realidad virtual. Lo que hace es que uno tenga una segunda vida dentro del juego, en donde comercializa productos, en donde puede transaccionar, comprar cosas que le son útiles solo ahí, y en donde eventualmente las marcas tienen una relevancia que no les va a cambiar por ahora sus números, no va a hacer aumentar el volumen de ventas, pero que se vuelve interesante para explorar una audiencia que más adelante va a crecer y que va a ser relevante para la marca. Muy bien. Oye, bueno, tenemos... Yo quiero agregar una cosa con eso. A mí me parece que a veces se habla de bueno, ahora con los NFT justo, si hubiéramos hablado hace 2 meses, era el titular de la charla capaz. Los metaversos, Roblox es un metaverso y es fantástico. Yo me encuentro con mi hija de 10 años ahí, jugamos. A mí me resulta aburrido, pero porque estoy viejo nomás, pero la data lo mismo, un montón de data que después no se sabe ni qué hacer. Es como una especie de ropero lleno de datos que no se sabe ni qué hacer con ellos. Hay como demasiado. Y la conclusión es que, porque estamos todos esperando a ver cuál va a ser, qué es lo que va a desbancar a qué, cuál es la nueva, y después se acabó lo que estaban. Y esto es lo que no va a pasar. Hay lugar para todos. Quizás el ejemplo es, esto no es como el CD con el VHS. Cuando vino el DVD y el VHS, que obviamente el DVD era, pero servían para lo mismo. Entonces, el DVD, obviamente, se comió el VHS y chao, VHS. Y este ejemplo se pone para hablar de tecnología, y eso no es así. Esa es como la diferencia. A mí me parece que todo va, no hay reinados absolutos, y todo va a convivir, y todo va a sumar, y lo que no tenga sentido desaparecerá, pero no cambia toda esta novedad, digamos. Oye, tenemos una pregunta desde Twitch, y es una pregunta un poco más de mercado, y me gustaría si nos pudieran responder los 3 invitados también, para ver un poco cómo se están moviendo las cosas en cada uno de los países. Y nos pregunta un usuario que es ese Sastre. Le interesa saber si su percepción es que las marcas son las que están pidiendo propuestas de branded content, o si por el contrario son los proveedores quienes están ofreciendo y pitchando estas propuestas. Mariana. A ver, si quieren yo brinco ahí.
Por lo menos les voy a hablar de lo que me toca ver en México y en América Latina. Creo que es un poco de las dos, dependiendo de las marcas. Hay marcas que están entendiendo el valor de esto y esto es lo que ya nos piden directamente. Pero de pronto tenemos que, y ojo, estoy hablando desde una agencia de comunicación que nos dedicamos a hacer earned, ¿no? A nosotros no nos contratan muchas veces los directores de marketing, pero los directores de comunicación. Entonces, lo que nos piden es simpático porque hasta escucha uno las palabras que utilizan, es que quiero algo que sea viral, quiero algo que no tenga que pagar y es muy complejo. Entonces uno acaba proponiéndoles, bueno, ya pasemos del boletín de prensa y del evento, vamos a hacer algo que tenga que ver con branded content, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con que hace un momento Rafa hablaba de cómo nos tenemos que ir educando y tenemos que ir pues redescubriendo cómo se va moviendo esta industria y tiene que ver con eso. También muchas veces nosotros digamos que educamos a los clientes de las opciones que hay allá afuera para hacer cosas otra vez relevantes y que sean las que nos enganchan con las audiencias. Y pues de pronto con algunas otras marcas y otra vez estoy hablando de América Latina, pues tiene que ver con aquello que vieron que hicieron sus colegas en Europa o sus colegas en Estados Unidos, pues quiero algo como eso, ¿no? Y cuando nos los piden los de comunicación es lindo porque pues no hay los presupuestos para hacer eso, pero creo que viene de los dos lados, tiene que ver con lo que están viendo que hace la competencia y muchas veces nosotros con la opción de poder presentar algo más relevante y más útil para lo que están buscando nuestros clientes. Muy bien. Andrés. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Mari. La verdad es que aparece de todo. Nos ha tocado perseguir marcas para convencerlas. Cuando no ha sido la marca que teníamos en mente, pues hemos ido a su competidor porque le funciona el contenido a la categoría. Hemos hecho formatos multimarca. En muchos casos hemos recibido briefs y en otros casos, como el que mencionaba Rafa al comienzo, hemos recibido briefs que se han podido convertir en un branded content. Lo que hicimos con Ibai Llanos en España, por ejemplo, no nació de una necesidad de branded content, sino que pudimos convertirlo, ese unboxing, en un branded content interesante que dio mucho de qué hablar en ese momento y que tuvo mucha audiencia, especialmente en Twitch, que es donde justamente en ese momento encontrábamos esa audiencia, o todavía está ahí, de hecho sigue creciendo. A mí me gustaría formularos una pregunta sobre mercado, en el sentido de, en un momento como el actual, con la incertidumbre también que está habiendo, la situación económica ¿no? A nivel mundial, ¿cómo vislumbráis en vuestros mercados el 2023? Contarnos un poquitito sobre vuestros mercados, sobre México, Colombia, en el caso tuyo puede ser Ecuador, Uruguay. ¿Cómo veis que puede estar afectando esto de cara a las perspectivas del año que viene? Bueno, perdón. Vas. Quien hable, me da lo mismo. Bueno, yo con el tema de los mercados, es imposible, antes mirábamos el mercado, mirábamos, qué sé, las ventas o unas tendencias. Hoy es imposible no hablar de política, ¿verdad? Y cuando hablamos de política, porque vemos cómo influye. Y ahí es una cadena, en América Latina, por ejemplo, el tema del populismo es algo quizás es la mayor de las amenazas desde mi punto de vista personal, nada más. Pero es una de las mayores amenazas a los mercados, al desarrollo y demás. ¿Por qué? Porque, bueno, el populismo, entre otras cosas, formula promesas que después para cumplir tiene que recaudar, y para recaudar tiene que... la plata es una sola, ¿no? Esto es como la energía, como decía Freud, es una sola. Bueno, la plata es una sola, no se puede inventar. Y entonces termina en que las empresas locales necesitan ventas y el poder lo empiezan a tener cada vez más justificadamente los gerentes financieros, que empiezan a presionar a sus gerentes de marketing y los gerentes de marketing a nosotros, los publicistas, de que tienen que vender. Y es toda una cadena que antes se daba en un año, ahora se da en semanas.
Entonces, lo que te piden son promos, y cada vez más promos, y se hace más dificultoso vender a mediano y largo plazo, imagen de marca, y ahí entra el contenido también como una de las víctimas, ¿verdad? Bueno, al menos de los casos que, como hemos hablado, que son para generar quizás imagen o no están tan relacionados con las ventas como las promociones, por ejemplo. Quizás tengamos que ser más creativos por ahí. Pero yo veo un mercado muy competitivo a nivel, de resultados. Los resultados van a mandar. La rapidez del trabajo va a ser mucho más fuerte. Antes que tenía 2 meses para trabajar una idea, después tuvo uno, ahora vas a tener 15 días, y así creo que esa va a ser la realidad del 2023. Mi pregunta tenía mucho que ver con esto, en el sentido de como las dos caras de la moneda. Por un lado, cuando hablamos de propósito, vemos el branded content como una oportunidad grande para generar, ¿no? Para transmitir puntos de vista de la marca, su propósito, sus valores, ¿no? Y en la otra cara de la moneda, la crisis económica, que probablemente nos hace tener una mirada más resultista, más a corto plazo, ¿no? En donde quizás el branded content va a tener que convivir con eso, y iba un poco por ahí la pregunta, ¿no? Pero O reinventarse, buscarle. Sí, Quizás yo ahí quisiera nomás agregar un tema que tiene que ver mucho con esta cosa de estar de los dos lados del charco. Estamos viendo el 2023 a nivel global como el año en el que viene la recesión, los niveles de inflación están loquísimos, el costo de vida se está saliendo de control, y todas esas cosas que hacen mucho ruido en el mundo. A mí me gustaría nada más recordarles que en América Latina las vivimos todos los años, todos los días. Ya, o sea, esta situación de crisis es nuestro día a día. Entonces, a mí cada Es vez que, verdad. porque esta pregunta sale frecuentemente en estas conversaciones, digo, pues as any other year. La verdad es que siento que es, o sea, yo sé que es una Está bien, respuesta está bien. aburrida, pero siento que nosotros estamos en esa dinámica desde hace tantos años que estamos acostumbrados a resolver así, somos muy recursivos y ya sabemos que además estas cosas cambian de un día para otro. Y en ese sentido creo que esta industria en América Latina se ha vuelto muy así. Es verdad. Completamente Es de verdad. acuerdo. Bueno. A mí me da risa cuando mis amigos me escriben preocupados porque el dólar está caro, cuando ha estado barato. Nunca. No me acuerdo. No, Oye, yo creo bueno, que ahí. Sí, Perdón, tenemos un Quizás poco... los mercados de Uruguay y Ecuador son bastante más chicos que el de Colombia o México, y cada vez que hay algún recorte empieza acá. Entonces, es más complicado a veces plantear algunos presupuestos, algunos costos que son iguales en todos lados, pero los ingresos no. Entonces, quizás yo hablo más de esa postura. ¿Tenemos alguna pregunta más, Roger? Tenemos- Y si no, sí, abrimos tenemos- también preguntas al público, ¿eh? Exacto, tenemos dos preguntas más del mundo Twitch, pero también quería proponerles a quienes están aquí, se han tomado la molestia de venir de cuerpo presente a Bonito Charco, que si tienen alguna pregunta levantan la mano y nosotros la compartimos con los ponentes. Voy a una pregunta de copywriter, de copywriter, dice, ¿qué opinan de los influencers, si aportan realmente a las marcas o simplemente estamos pagando por el ego de estos personajes al momento de contratarlos? ¿Quién se anima? yo me animo. Siempre hubo influencers. Siempre hubo Sí, influencers. sí, cambiaron de Siempre nombre. los hubo. Ajá, Claro. eran líderes de opinión, eran, en fin. Exacto. Y los formatos en que se comunican también cambiaron, y todo, ¿no? Es una pregunta interesante. Yo no, a ver, si me guío por la data, cuanto más seguidores el influencer, menos credibilidad, tiene más llegada, es como una fórmula que pasa en todos lados igual. Entonces, depende. Yo creo que hay una tendencia de los influenciadores, yo pensaría que son mejor mencionarlos como generadores de contenido, que se especializan en el contenido. Entonces lo que la marca tiene que hacer es empezar a encontrar no al que más seguidores tenga, sino al que mejor encaja
con lo que está, lo que está diciendo y el contenido que está haciendo ese creador. Yo creo que entre más pase el tiempo, más especialidad va a haber en estos personajes. Y la búsqueda cada vez es más compleja porque pues unos pasan de moda, otros dejan de hacer, otros empiezan a ser relevantes. ¿Y cómo se da la marca cuenta de que está pasando eso? La manera fácil es que la persona de marketing que está detrás de la marca en ese momento proponga a los que esa persona sigue. Eso siempre va a pasar y siempre los va uno a analizar y uno va a tener que dar como una buena discusión con él. Y por eso es que en muchos casos la opinión de la gente es terminan trabajando todas las marcas con los mismos influenciadores. Si el influenciador de verdad es un creador de contenido, va a empezar él mismo a rechazar algunas marcas que no encajan con él. Si es una persona que está promoviendo hábitos de vida saludables, va a ser muy difícil que llegue una compañía de productos ultraprocesados a hacer una campaña con él y que él acepte. Entonces, creo que va más por esa especialidad y que es lo que decía Rafa, siempre ha existido. El mundo de las relaciones públicas estaba basada siempre en encontrar a esos líderes de opinión que me ayudan a generar precisamente opinión alrededor de mi producto o de mi mensaje. Yo quisiera quizás agregar nada más un ángulo distinto a esta pregunta, porque creo que todos estamos pensando en estos influenciadores que se vuelven el vehículo de distribución, o quizás en esta parte de generación de contenido, pero me regreso a una de las preguntas anteriores en las que hablamos del entretenimiento. Y ahí sí siento que vamos a tener que empezar a cambiar un poco en esta industria, porque pues esta industria la hacemos pues nosotros, los que vivimos de esto, ¿no? Los publicistas, los comunicadores, y creo que vamos a tener que traer a nuestras filas a los que saben hacer entretenimiento, porque eso han hecho toda la vida, ¿no? Amén. Y creo que un ejemplo padre, y a reserva de no sonar a que estoy todo el tiempo hablando de la marca, porque entonces eso ya es un branded content que no funciona. Edelman acaba de invitar a Pharrell Williams, por ejemplo, este que canta Happy, que es un cantante, productor, diseñador y whatever, y crearon una agencia nueva que se llama Mighty Dream, que es una agencia de advocacy social creativa, para ayudar a las marcas a que resuelvan estos desafíos que enfrentan las comunidades de color en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que es un experimento interesante cuando los traemos a nuestras filas, no nada más a distribuirlos y a que lo posteen en sus Instagrams o demás, sino a que esos expertos en hacer entretenimiento se vuelvan parte de los que estamos haciendo este branded content, ¿no? Eso me parece que es un ángulo que debemos de pensar un poco más. Muy interesante el punto que decís de entender al influencer como un creador de contenido con el que colaborar y no solo como un medio, ¿no? Para llegar a la audiencia del influencer, ¿no? Totalmente. Reitero, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguien que quiera participar desde aquí, desde Los Madriles? Bueno. No, yo tengo una. Dale, adelante. No, sobre todo porque me he quedado con Andrés. Ha habido un momento que me ha pasado muy rápido, que ha hablado de que ellos tienen una estructura 100% remota, y eso me lleva a un branded content que hemos visto recientemente en España, que es Nómadas, de ING, que habla precisamente de esta idea de nómadas digitales. Entonces os formula la pregunta de, con una mirada hacia adelante, ¿creéis que vamos a ver más cambios en las estructuras? También que podemos encontrar ese talento que viene también del mundo del entretenimiento de una manera más desestructurada, que las agencias van a abrirse más a la colaboración. En vuestro caso entiendo que sí, Andrés, por vuestro modelo. Sí. Y obviamente el punto de vista nuestro, que puede ser discutible, de alguna forma a nosotros mismos internamente nos costó dar ese paso finalmente, pero encontramos que la mejor manera de encontrar talento actualmente es dejándolo libre. Hoy la manera que tiene la gente de trabajar busca justamente poder entregar la tarea, más no
pasar tiempo obligado en un lugar así no lo esté haciendo. Hoy por hoy para nosotros un creativo puede encontrar la inspiración, no sé, en la ducha, dando un paseo al perro, y difícilmente va a pasar eso si yo lo encierro en una sala de juntas en la oficina, como tradicionalmente lo hicimos nosotros. Yo vengo de esa generación de estar encerrados hasta las 3 de la mañana porque la idea sale porque sale. Y hemos encontrado que hoy contratar talento puede tener incluso una facilidad si parte del compromiso de ser remoto. Nos ha ido bien. Creo que hemos encontrado la manera de ser mucho más ágiles. Hemos cambiado la manera de invertir nuestros overheads, ya no en tantas sillas de diseñador y en lámparas finas para la oficina, sino en tecnología. Estamos hiperconectados, hemos probado todo tipo de herramientas, unas muy buenas, otras la gente no las ha entendido por más buenas que sean. Y hoy en día tenemos una cantidad de información a la mano de una manera más ágil y más automatizada que permite, por ejemplo, hoy por hoy son 3, 4 personas metiéndole mano al mismo tiempo a una presentación. Eso no pasaba antes. Antes en la sala de juntas había alguien con el computador en la mano y ese pobre tenía que ir haciendo todo mientras todos opinaban y decían. Eso hoy es mucho más fácil y se puede hacer desde donde la persona quiera. Si, mientras la única regla general, la única ley es tener un buen internet. De resto, internet y tu cabeza y tu talento y estamos. Bueno, y un buen micrófono, yo diría también, es Sí, importante. también. Oye, no, perdón, era broma. Oye, estamos cerca estamos rondando ya la hora de Twitch, entonces quería pedirles si nos pueden dar un titular o alguna cosa con la que se hayan quedado de esta horita de conversación y con lo que les gustaría cerrar la misma. Si nos regalan eso, se los agradecería muchísimo. Yo quizás nada más cerraría un poco siendo disruptora de lo que decía Andrés. Tú hablabas, Roger, al principio de hibridar, con una palabra ahí bastante... De las que me gustan, ya sabes. Sí, yo creo que hay, por lo que nos ha tocado ver a nosotros, este mundo de la tecnología y este mundo online es genial y es maravilloso, pero yo sí rescataría un poco de la parte humana del mundo de la comunicación y el contacto físico y estar en un mismo sitio y poder conectar y colaborar en vivo también me parece que es muy valioso. Así que yo diría que pudimos descubrir un mundo espectacular online a través de lo que nos obligó a hacer la pandemia, pero yo creo que ahora hay que hibridar y hay que aprender a vivir y a disfrutar de los dos mundos, ¿no? Sí, Mariana, te puedo citar por sí, aquella frase perdón. una frase que es tuya, por lo menos yo la aprendí de ti, que el trabajo a distancia es eficiente, pero no es suficiente. Sigo en las mismas. Muy bien, yo igual. Perdón, Rafa, que te corté. Hay una conclusión de, no me acuerdo cómo se llamaba, el CEO de J. Walter Thompson, hace años, que decía, el tiempo es la nueva moneda. Time is the new currency, creo que era así. Y me parece que es válida y a raíz de ahí, para mí, cambió muchas cosas. Eh, yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, la humanidad, eh, nunca fuimos más humanos que en pandemia, aislados. ¿No? Lo que creo que está mal y lo que esta cuestión es es obligatoriedad, digamos, esa cosa como de control y demás. Que eso es lo que quizás molesta. De ahí fue la gran renuncia en Estados Unidos. Y hoy en día estamos con un problema de recursos humanos en los departamentos de talento humano para conseguir personas, que no hay. Porque no hay y porque si la hay, un día se van y dicen chau. Tengo un pariente que es de una empresa constructora muy importante y arquitectos, ingenieros que dicen, no, me voy a ir a juntar kiwis a Nueva Zelanda, ingenieros.
Y es real, no lo estoy exagerando. Tú pones ahora en LinkedIn, ahora mismo abrí y pone diseñador gráfico en Estados Unidos, o director de arte, o director creativo. Y 8 son híbridos, otros 7 son remotos y 2 son presenciales. Entonces, yo creo que juntarse, lo que es importante acá es el sentido. ¿Qué sentido tiene ir a la agencia y qué sentido le damos nosotros? No, acá en Quito, en la oficina de Quito, que somos unos 40 y algo, solo asistimos 3 veces por semana, formato híbrido, los equipos yo les llamo de crean valor agregado, crean campañas y demás. Después todo el resto, que es importante, diseñadores, los que maquetan, qué sé yo, son remotos y están felices de ser remotos. Lo que no quiere decir que no nos juntemos, que no se junten entre ellos, que no. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero esto nos permite hacer campañas como nos pasó con un director creativo que estaba en Madrid, justamente. Yo estaba por irme de vacaciones en Montevideo, había otro en Miami, porque en diciembre era todo el mundo. Entonces, yo creo que depende mucho de cada uno y hay que sacar lo mejor de cada modalidad. Okay. Andrés, tu conclusión, ¿con qué sabor te quedas? Yo me quedo con un montón de puntos de vista diferentes, pero que al mismo tiempo siento que encajan para una parte de la industria, como lo es el branded content, que no va a dejar de existir, pero siempre va a ser la cereza del pastel. Es decir, difícilmente uno puede asegurar que, como decía Rafa hace un rato, el branded content te lleve a reemplazar algo que ya existe o que te lleve a eliminar algo que ya existe. Si algo me ha enseñado el branded content es que, y el entretenimiento en general, es que sin la publicidad tradicional para promover el branded content o el entretenimiento no sería lo grande que es. Entonces, es encontrar nuevamente ese híbrido y creo que la palabra clave en general va a ser el híbrido, el que un mundo no reemplace el otro, sino a tener ese equilibrio. Por ejemplo, en el formato de compañía que tenemos, que es 100% remoto, existen la posibilidad de que las personas armen sus reuniones presenciales si las necesitan. Y van y lo hacen, y seguramente terminarán tomando cerveza con toda seguridad. Pero creo que la posibilidad y lo que decíamos ahora de ofrecer libertad es lo que cambia un poco la clave en esto. Eso es. Quizás yo cerraría nada más resaltando que lo que decían un poco los chinos, ¿no? May you live interesting times. Creo que todos los que estamos en esta industria de la comunicación estamos de acuerdo que estamos viviendo pues una época muy divertida, muy retadora, de tener que estar aprendiendo todo el tiempo y cada día brinca algo nuevo que tenemos que ir a conquistar de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa con los equipos que de pronto de verdad no entiendo nada de lo que están hablando y me tengo que educar todos los días, ¿no? Me siento viejísima todos los días. Y la verdad es que eso, pues, siento que es una suerte para los que estamos en esta industria. Estar en algo que te reta todos los días es súper estimulante. Muy bueno. Pablo. No, yo, si estamos acabando, darles las gracias porque nos hemos metido en un bonito charco, Sí. nunca mejor dicho, y que seguramente no será, no será el último y vamos a seguir sirviendo de puente para que la BCMA, la Asociación Española de Branded Content, colabore, dialogue y demos este salto del charco y tratar de impulsar, animaros, igual que ya está sucediendo en México, que están para lanzar en breve una BCA en México. Andrés, Rafa, animaros a que encontremos este punto de encuentro como tenemos aquí en España, con un trabajo colaborativo, como me gusta hablar a mí, de competencia, de colaboración entre competidores. Entre todos podemos hacer mejor, más grande esta disciplina, que como decís es una disciplina complementaria a otras, pero que nos apasiona, ¿no? Okay. Bueno, pues igualmente, bueno, yo me quedo con 2 frasecitas de los últimos 2 minutos, que es eso, que el branded content son muchas posibilidades de hacer muchas cosas y que nos permiten aprender todo el tiempo
Mariana, Rafa, Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su presencia. A las personas que nos están acompañando aquí de forma presencial también les agradecemos muchísimo. A las personas que están en Twitch también muchísimas gracias. Y lo que sí, ahí sí les vamos a tener que dar envidia es que ahora que apaguemos y que termine esta transmisión, nos vamos a tomar unas cervecitas aquí en Madrid. ¡Salud! Envidia. Para la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias y muchísimas Nos gracias vemos. a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Vamos a tomar una foto aquí los 5. Ah, ya se desconectó Rafa. Si nos aguantan 10 segundos para tomarnos una foto, Mariana y Andrés. Dale. Gracias y muy buenas tardes. Chao. Feliz cervecita, bye. Eso es. Gracias.